Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a Mau 5 estrellas sin filtrar. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte seguimos con libros, seguimos hablando de libros asturianos y en este caso vamos a hablar también de las guisanderas. Me acompaña Amada Álvarez Pico. Amada es presidenta y socia fundadora del Club de Guisanderas de Asturias. Sí, vamos a empezar dándote la bienvenida. Amada, muchísimas gracias por acompañarnos y Queremos Ayudarte. Gracias a ti. Vamos a empezar hablando, antes de adentrarnos en este libro maravilloso de Eduardo Méndez Riestra que hace junto al Club de Guisanderas, vamos a hablar para todos los oyentes qué es una guisandera. Estamos fuera de micro hablando un poco de cómo ibas a decir qué es una guisandera. Y yo creo que es un concepto maravilloso porque todavía mucha gente desconoce. Bueno, pues guisandera, mira, te decía que es lo que puede ser lo mismo que cocinera. En el lenguaje moderno sería cocinera, en el lenguaje antiguo guisandera. Pero guisandera es algo más, verás, porque es guisar con ese cariño y ese altruismo que guisaban las guisanderas. Eso tiene que ser reconocido solo con buenos platos. ¿Por qué digo esto? Mira, en el ancestro asturiano, la guisandera era aquella señora a la que se le pedía consejo para guisar o se le llamaba para guisar en los diferentes eventos, bodas, banquetes, comuniones, todo lo que se celebraba, porque no había restauración, no había restaurantes. Entonces se celebraba en casa o bien en la casa de uno de los contrayentes, uno de los comulgantes, el que fuese, o en un pajar o una estancia, garaje que pudiera haber en cada pueblo y que podía servir para esas cosas, ¿no? Para hacer una comida un poco especial y aparte, con muy pocas cosas llegaba a hacer mucho, que eso es muy importante. Y ¿qué pasa? Que ella, recogido del ancestro suyo, de los antepasados, llevaba una sapiencia que era el saber curar con comida, que es más que cocinar. ¿Qué quiero decir curar con comida? Mira, cuando un niño tenía diarrea se le daba maicena. Cuando un niño empezaba a comer, a comer, se destetaba con maicena también. ¿Y eso qué quería decir? No se sabía por qué, pero es harina de maíz refinada, que no tiene gluten. Y esos estómagos pequeñitos y cuando están enfermos se curan sin gluten. Entonces eso, y para los ancianos igual. ¿Por qué hacía el chocolate o te decía cuando una niña empezaba a menstruar? Bueno, pues ahora ya sabes, tienes que hacerle el chocolate y tal y no sé qué. Y los 4 o 5 días que tenía la regla tenía que cenar todos los días el chocolate. Y decían, bueno, yo te contaré un chiste de esto que viene mucho a cuento, pero pues era, hoy en día sabemos por qué, porque el cacao es el mayor aporte, el alimento de mayor aporte de hierro que tiene la naturaleza. Entonces eso hacía que nunca tuvieran falta ni carencia de hierro. ¿Por qué? Se lavaban las manos o se lavaban, no, se untaban, se rostrían con cirigüeña. La cirigüeña es una planta abundantísima en Asturias. Bueno, pues la cirigüeña tiene una base científica hoy, porque es yodo puro. Tú venías con unas manos curtidas del campo que estaban agrietadas de tantísimo frío y calor y de todo, y sin lavarlas ni siquiera de la tierra, los hombres en general cogían un buen manojo de cirigüeña, la rostrían bien por las manos y con aquello mojado en las manos seguían trabajando. Cuando ellos llegaban de noche a su casa y lavaban las manos, ya había pasado todas las heridas. Era como mano santo. Y bueno, así millones de cosas. Eso era lo que era la guisandera. Además de enseñar a muchas niñas o a muchas madres de aquel entonces a cocinar lo corriente para casa, para saber cocinar en casa. Digo esto y no me quiero diferenciar de los hombres solo porque ellos no lo hacían.
Dicen, ¿por qué no hay guisanderos? Porque no existían. El guisandero no existía porque él no trabajaba esa materia. Y no trabajaba esa materia por muchas razones. Primero, porque era sacrificado y no era pagado. Se hacía altruistamente o bien cambiado por pequeños trabajos del campo después. Hay que ir a ayudar a la fulana que nos vino a hacer la comida tal día y hoy saya el maíz o saca patatas o 1000 cosas, ¿no? Eso era un trueque. Un trueque en la... Y esas mujeres dejaron esas raíces tan importantes de por qué los guisos son como son, de por qué hay que cocinar a fuego lento, por qué tiene que ser con muchísima paz, con muchísima tranquilidad, y al lado de una cocina se celebra cualquier cosa, al lado de una buena pota. De manera que eso es, en síntesis, muy síntesis, lo que es las guisanderas. Nosotras, lógicamente, por los años que tenemos, no fuimos guisanderas de esa índole, pero sí que sabíamos todas lo que eso significó en los pueblos y en las aldeas asturianas. Y cuando nosotros en el año 97 nos unimos, que fue por casualidad, pues quisimos coger esa palabra que nos venía como anillo al dedo. ¿Y cómo nos unimos o cómo nos instauramos el Club de Guisanderas o cómo se formó el Club de Guisanderas? Mira, corría el año 97, iba a haber en Oviedo el primer congreso de hostelería. Acababa de pasar el primero en Galicia, fuimos unos cuantos a ver cómo lo habían hecho, cómo lo hicieron allí, a copiar cómo lo hicieron y tal. Y bueno, ni cortos ni perezosos, pues como todo en esta vida. No se moja el que no cruza el río. Y nosotros en el Hotel de la Reconquista pues instauramos unos cuantos hosteleros, amparados por Pepe Díaz, que era el presidente de OTEA en aquel entonces. De OTEA no, de Hostelería de Asturias. OTEA es hoy en día. ¿Qué pasa? Que preparando ese congreso, preparando cómo íbamos a hacer, las ponencias que iba a haber, todo lo que iba a haber, nos reuníamos pues en un restaurante, ¿no? Nos reunimos alguna vez en casa, en Marchica, todavía existía el Marchica, en la Gruta, muchas veces en el Tizón, en Casa Pepe porque bueno, él era el presidente, tenía que estar siempre y a veces tenía que hasta trabajar mientras estaba reunido con nosotros, ¿no? Y aquel día era un día de noviembre, estaban de Tineo, que de Tineo son 5 socias fundadoras, fueron de Tineo, entonces de 13, 5. Estaban ahí ellas y sus maridos, y estábamos otros de Oviedo, que vivíamos en Oviedo, y dijeron de quedar a picar algo. Bueno, cuando acabemos y tal, picamos algo y tal. Entonces estaba el neno de Casalula, del crucero de Tineo, Alvarito, y dijo, no, hoy no nos quedamos a cenar, que hoy me hace mi vuelo en los Formigos. ¿Pero qué te hace tu vuelo en los Formigos? Hombre, sí, que me va a hacer los Formigos. ¿Y qué son los Formigos, Alvarito? Y tal. Bueno, él explicó a su manera lo que eran los Formigos y bueno, aquello dio conversación y seguimos hablando de la comida ancestral, de la comida de antes y de 4 cosas, y empezaron los maridos de las que estábamos ahí. Es que vosotros tenéis que reuniros por lo menos alguna vez al mes y tal, para que esto no se muriera, para que no se... Había gente muy mayor, estaba la abuela de esta niña de Alvarito, la madre de Álvaro, estaba Tilina, que era de la casa de enfrente, de Casa Amburria, estaba Pacita, era mucha gente y gente mayor que sabía mucho. Yo, bueno, era de las jóvenes en aquel entonces, hoy soy de las mayores, pero en aquel entonces era de las jóvenes. Y empezamos a hablar de que la posibilidad de reunirnos por semana, decía, aunque nada más sea para venir a tomar un café Oviedo, hay que hacer una reunión y reuniros todas y compartir las cosas, mira todo lo que están haciendo los vascos, venían muchos vascos a dar ponencias a ese congreso y tal. Bueno, si en aquel entonces en vez de haber un congreso no hay nada, esta historia se muere, pero como seguíamos 15 días unidos por aquel anexo que era el Congreso de Hostelería, hizo que aquella conversación trascendiera a otros ámbitos, a la alcaldía, a Ramón Sánchez Ocaña, que venía de ponente, a cocineros vascos, y todos vieron la idea, pero vamos, que sí, que tanto nos animaron que antes de diciembre de ese año ya tenemos los estatutos.
y vamos, que fuimos para adelante con todo, y al año siguiente el primer libro, La cocina legendaria, y claro, eso hizo que tiráramos mucho por el club. Y luego pues coincidimos con, a ver, las que nos unimos, las 13 que nos unimos al principio, que enseguida ya fueron 18 y luego 24 y tal, esa piña de gente, tuviéramos mucho en común, mucho que poner en la mesa en común. Entonces nos fue muy bien, yo creo que por eso, porque nos llevamos muy bien, porque trabajamos altruistamente y sin ningún ánimo de lucro para nada, defendiéndonos pues con pequeños, vamos a decir, casi donaciones, ¿no? Ir a trabajar para Fitur, ir con el Principado a un sitio a otro y te daban algo y tal, no sé qué. Bueno, pues con eso, y después con el libro y una cuota que todavía no llega a 100 euros al año, yo creo que hicimos milagros. Y nada, tiramos para adelante y aquí estamos, pues ya somos medalla del Principado, que es puede que sea el galardón más honorífico que tenemos, con más categoría, ¿no? Tengo aquí enfrente el libro de cuando cumplisteis 25 años, también de La Llama, sí, como el que vais ahora a presentar en nada. Yo creo que cuando se emita este podcast ya estará en las librerías. En este momento, ¿cuántas guisanderas somos? 40. Y además hay, como decía, rostros muy jóvenes. Sí. Como se me ocurre, por ejemplo, María, Sara de Casatelva, Blanca. Sí, hay Noelia, de mediana edad hay muchísimas, y Ramona, Luisa, en fin, seguro que no está Nelly, la de Casazoilo, bueno, un montón, y de esas 40 muy, que no se nos olvidan muchas, porque sois muchas, somos muchas. Pero sí. Y ahí juega una labor muy importante, que yo creo que ahí la mujer asturiana, como bien decías, tuvo una labor importantísima, que es esa transmisión oral de que no se nos olvide. Ya no solo, como decías, todas estas curas que con mimo hacían en las casas, sino también el amor por el producto y el que no se tirase nada. En este podcast repetimos muchas veces la responsabilidad que tenemos los consumidores de que en nuestros hogares no se tiren cosas a la basura. Efectivamente, y como cada vez creemos que se tocan menos las cocinas, y así lo demuestran que las obras, cada vez la cocina ocupa un papel menos importante, ¿no?, en las casas. Yo creo que esa labor que hacéis de estar diferentes generaciones de cocineras juntas y compartáis vuestro conocimiento, que en libros como este enseñéis a la ciudadanía en general a cocinar, ¿no? Hacéis una labor importantísima. O sea, ya no solo en vuestras casas cocinando, en vuestras casas entiendo ya vuestros restaurantes, sino de cara a la población general. Bueno, yo creo que ese era nuestro lema, es decir, y nuestra andadura empezó pensando en eso, en que no se perdiese, y yo creo que lo que queda escrito no se pierde nunca. Entonces, por eso decidimos hacer el primero, el segundo, y ya va por el cuarto libro que va a salir. Porque queremos que quede escrito. Lo que nosotras sabemos que no es un directorio de platos, como puede ser al usual un libro que es didáctico para estudiar, es decir, para aprender a cocinar. No, nosotras no es esa nuestra pretensión, es enseñar las diferentes formas de hacer cosas y sobre todo hacer cosas con la base en lo antiguo, en el tiempo, en el producto asturiano, en aprovechamiento, en todo eso que tú me estás diciendo, eso todo va ahí. Si nosotros ponemos una lubina al horno, el leyente del libro, el lector, no el leyente, el lector, tendría que saber que eso se puede poner. Si se pone una lubina se puede poner un besugo, se puede poner una merluza, se puede poner una dorada, se puede poner, qué sé yo, infinidad de pescados, todos los que se presten para el horno, que eso ya te lo dice hasta el pescadero. Entonces, aprende con muy poco, con un poco de interés, ya sabe. Y el perder el miedo también a las cantidades, a los fogones. Yo creo que el volver a la pizca. Siempre cuando tú le preguntabas a tu abuela, yo qué sé, Abu, ¿cómo se hacía esto? Era un poco a ojo, porque el otro día muy
así a grosso modo, era un vídeo muy divertido que decía, cuando no había termómetros, mirábamos cómo estaba de caliente. Cuando no había no sé qué, mirábamos si estaba hecho o no. O sea, como que nos hemos entregado mucho a las cantidades y a que todo sea milimétrico, y en la cocina hay muchas cosas que son de obviedad, de razón y de hacerlo muchas veces también, porque claro, es verdad que, por ejemplo, alguien que está de hacer, yo qué sé, arroz con leche, ya con verlo ya sabe si el grano está hecho, si no está hecho. Se huele, y con el olor sabes si está caliente o frío, y sabes muchísimas cosas. Y un termómetro para lo de todo era la leche, es el punto al que las vacas dan la leche. Exactamente. Leche caliente, ¿qué es leche caliente? ¿Pero a cuántos grados? No, ¿que a cuántos grados? Como cuando se cata. Claro. A la leche recién ordeñada, que sale a 37 grados. Bueno, sabemos que es a 37 grados porque hubo un termómetro que lo midió, pero a mí nunca me hizo falta, ni nadie me dijo cómo está. Y después de cocinar muchos años, madre mía, tocando, tú sabes, hasta el punto de ebullición, con el dedo a qué grado está. Sí. Hasta el punto de ebullición metes el dedo, después ahí ya no. Totalmente. Y sí es verdad que muchas veces, a veces un poco decimos, ¿dónde vamos a llegar? Que cada vez se cocina menos, que se ha perdido esa... Antes dijiste una cosa preciosa, que es cocina de tranquilidad, ¿no? Ahora parece que cuanto menos tardes en hacer algo, mejor es. Efectivamente. Y eso nos está llevando, yo creo, y lo repito muchas veces en estos episodios, que una de las grandes, yo creo que problemáticas que hay en esta sociedad es la prisa, que es la que nos lleva a tener estrés y la que nos lleva a tener un montón de problemas, porque nos estamos desvinculando del por qué hacemos las cosas. Que cocinar fundamentalmente es para alimentarnos, pero también para alimentar el alma, o sea, para compartir el momento en la mesa, la conversación en la cocina. Antes dijiste que la cocina pasa todo. Nosotros tenemos una cocina en nuestro espacio 360 en el más y más de Parque Principado. Y ahí el lema del espacio, efectivamente, el lema del espacio 360 es precisamente que todo pasa en la cocina, ¿no? Sí. A la cocina no vas solo a cocinar, ni vas solo a comer. Pasa que te riñera tu madre, que la abuela te diera 2 duros de Strangis. Yo creo que es eso, la cocina, la pena. Es a calentar las zapatillas en la hornilla. Sí, que se te olvidaban a calentar las manos en la chapa cuando llegabas, a lavarlas en el fregadero porque salía un poco de agua caliente cuando tenías frío. A tantísimas cosas que yo, eso que me decías tú antes, que los pisos cada vez tienen, yo quiero mi cocina es una planta entera, una planta de un chalet, de una casa, porque allí estaba el salón y la cocina, y lo uní. Y hice cocina todo, porque es que nosotros vivimos allí. Claro. Vivimos en la cocina, queríamos estar todos en la cocina y se complicaba la historia. Entonces, cocina todo a un andar. Y tú sigues, abres las puertas y llegas al prado, al jardín. Entonces, eso lo entiendo perfectamente y está con nosotras, va con el ADN de las guisanderas. Y mira, ¿por qué las cosas son rápidas? Hay una cosa muy clara. Yo tuve la primer cocinera que yo tuve en mi restaurante, llegó y me dijo, y era muy buena chica, muy buena cocinera y todo, y dice, todo lo que tardes más de 5 minutos no es rentable. Todo lo que tarde sin hacer más de 5 minutos no es rentable. Claro, yo quería hacer el arroz con leche de 3 horas. Quería hacer el pote, que empezarlo a las 8 de la mañana y acabarlo a las 2 de la tarde o a la 1:30. Y todas las cosas así. Ella decía, eso no es rentable. Digo, pues entonces yo no estoy en un sitio equivocado. Porque yo quiero que mi cocina sea así. Porque es la falta que yo veía en aquel entonces. Que veía en aquel entonces la falta... A ver... la gente había pasado de comer los cocidos y la comida que puedes comer todos los días, que es equilibrada, que es sana, que es todo, había pasado de comerla en casa a tener que ir a pedirla a un restaurante porque en su casa ya no se hacía. Entonces tú eso lo tienes que hacer con ese mimo y con ese cariño. Dicen, puede ser que la palabra guisandera se entienda que no es así. Si se entiende es un malentendido. Cocina muy de grasa, muy de fuerte, consistente. Bueno, porque eso es el concepto que tiene una parte de la sociedad de la cocina de los pueblos, pero eso no siempre fue así. Cuando eran aquellas guisanderas que yo te digo que hacían aquellas bodas con aquel nada, porque era con aquel nada, o un arroz con chorizo que te puedes morir, y con un chorizo para comer 6, con eso no se tenía colesterol,
porque era arroz con chorizo, pero era con un chorizo para comer 6. Y era una tortilla de 3 huevos para 6 personas, no una tortilla de 6 huevos para 2 personas. Ni era un cocido, un pote asturiano con una caramicha o con todo lo que le puedas pensar que le puedes echar a un pote, con las cantidades abismales que queremos ahora en día, a lo mejor mucho tener. ¿Qué pasa? Que para tener eso, un cachín para cada uno y que no sea el pote difícil de comer, pues lo que hay que hacer es cocerlo aparte y poder dar un trocín de esa prueba a cada uno, pero con un trocín pequeño, porque si no, no es equilibrado. El pote lleva la legumbre, las verduras, la patata, que es la fécula con el mayor antioxidantes, por eso los gallegos comen muchas patatas y están siempre muy jóvenes. La patata, la proteína animal, que es, pero es un trocín de morcilla, un trocín de chorizo y un trocín de panceta. Eso es como base el palpote asturiano para comer 6 personas, que no puedes comer un trozo de chorizo cada uno, ni puedes comer un trozo de morcilla cada uno, ni un trozo de panceta cada uno. Ya no te digo si lleva chosco o lleva otras cosas. Eso es lo que se comía en el ancestro para ir a trabajar al campo. ¿Cómo vas a tener colesterol? Claro. Aquella poca carne la comían los hombres de la casa, que trabajaban muy duramente. Las mujeres y los niños era la sustancia nada más, y era la verdura y era todo lo demás componente. ¿Cómo no iba a poder ser ese plato que merece ser, no sé, premiado? Sí, como conservarlo como si fuese un patrimonio de la UNESCO o de eso, porque dio de comer a muchísima gente durante muchísimos años y sin ninguna carencia, porque detrás era un poco de pan o de mixtura de harina, según fuese de harina de maíz o de harina de trigo, con una tazadina de leche. Y olvídate, no había más. Y eso era equilibrado. Sí, sí. Aquellos no tiraban nada. ¿Y cómo ves la evolución de la cocina ahora? Yo creo que estamos en un momento en el que es tendencia a volver a todo lo de antes. Sí. ¿Y crees que se volverá a cocinar en las casas? Bueno, yo creo que sí. Que de hecho ya cada vez más también. La gente joven que no puede cocinar por semana o lo que sea, incluso las celebraciones de sábados o viernes, se hacen muchas en casa, mal acostumbrados muchos a pedir, pero bueno, también lo van haciendo ellos, cocina el hombre, cocina la mujer, se puede volver a cocinar perfectamente y equilibradamente y con muy poco estudio de cocina puedes hacerlo y muy bien. De manera que yo creo que sí. Y te voy a decir una cosa, de todo lo que vino moderno después, vamos a decir moderno, supermoderno, no cambiar, porque una cosa es cocinar la cocina tradicional y evolucionarla, y otra cosa es cambiarla. Yo hablo de la que se cambia, no de la que se evoluciona, porque tenemos que aprovechar pues muchas máquinas que hay. Yo soy de las que todavía no uso ni la olla express. Imagínate otras muchas cosas pavor. Que hay. Yo nada. Pero siempre tengo que escuchar el chus de la pota, tengo que escuchar el saber a qué huele. No puedo estar en un sitio que tenga una pota que no abra. Es imposible. Entonces, hay manías, claro, yo reconozco que algo de maniosa soy, pero ¿cómo va a hacer alguien bien un espumoso de pote si no sabe hacer el pote? Explícamelo. Sí, hay que saber las bases. Es que la base en la cocina está claro que esa frase que nosotras tenemos que dice que las recetas del futuro se basan en las recetas del pasado es totalmente cierta. Y el libro que tenemos en bandeja de Eduardo Méndez Riesta. Eduardo Méndez Riesta, para los oyentes, es un grandísimo escritor, crítico gastronómico que tiene un montón de obras. El diccionario de la gastronomía asturiana es espectacular. Le recomendamos a todos los oyentes que lo lean y recomendamos también este nuevo libro junto a De la Llama. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo todavía no tuve tampoco el libro entre las manos, entonces es como esa canción que tú sabes lo que tú cantas, pero todavía no lo oíste
esté cantando con el compañero o la compañera que va a ir al lado, ¿no? Me imagino que con el saber de él, porque él no fue el que nos dio las recetas, es decir, para que fuese comida de Oviedo, porque esto se pensó por la capitalidad de Oviedo, capital gastronómica, pues algo había que hacer. La alcaldía de Oviedo nos pidió que hiciésemos algo y lógicamente, muy bien asesoradas por Ana, pues salimos con Eduardo, que es el más entendido. Te voy a decir que no hay suficiente literatura de la cocina de Oviedo, de los cambios que tuvo, de casi lo que se sabe es de oyente, no puedes leer nada ni lees unas cosas y luego te las contradicen y tal. Entonces el más fiable es Eduardo Méndez Riestra, que tiene mucho leído. Entonces él nos dijo, estas recetas hechas así las hacía la Gruta, las hacía el otro, las hacía el otro, las hacía tal, cada una en su tal, y así lo fuimos haciendo. Nosotros pusimos nuestro empeño en que con una receta en la mano íbamos a sacar aquello que él nos estaba diciendo, y eso es lo que hay, una de cada una. Pero yo espero que haya mucho que leer de Méndez Riestra, que seguro que va a ser un libro de cabecera, de esos que se ponen en la mesita, y sobre todo que se queden generación y generación tras generación, que presta mucho ver con los años libros y ver cómo envejece o cómo se va manteniendo o cómo vamos recuperando cosas del pasado. Me encanta a mí esa frase, porque yo creo que no se puede hacer futuro sin pasar por el presente y por supuesto sin mirar hacia atrás, porque si no nos damos cuenta al final. Yo creo que hay muchas cosas que por volviendo a la prisa, pero también porque a veces nos creemos, es una cosa muy de la juventud, que nos creemos más listos que nadie, y luego de repente, de repente dices tú, ay, ¿cómo era esto que hacía mi madre o cómo era esto que hacía mi abuela? Y vas dándote cuenta de y saber escuchar y saber ver y tener y guardar en ese disco duro que tenemos en el cerebro mientras dure, nos ayudará siempre a ir mejorando. Si tuvieras que darle un consejo, vamos a decir, culinario, a cualquier oyente que nos esté escuchando, porque como bien decía, si algo bueno es que evolucionamos, que en las casas en las que todavía se cocina, ahora cocinan hombres y mujeres. Antes estábamos como relegadas a tener que cocinar solo nosotras, y a muchas les gustaba, pero a otras no, y era la única opción que les quedaba. Ahora que cocinan ambos, ¿qué consejo darías de estos que de repente pues dices, no sé, yo tengo varios de estos que me fueron diciendo de pues no hagas esto en este orden porque por esto se te corta? Algo que tú dijiste, esto me lo llevo yo y lo comparto con todo el mundo. Uy, habría tantos de esos consejos, pero bueno, yo sobre todo que pierdan miedo a la cocina, que pierdan el miedo. A ver, los platos están hechos de montones de quemazos, es decir, de quemazos no solo de las manos del cocinero o de la cocinera, sino también de que se haya quemado la cocina, la comida, y que haya que buscar otra salida, ¿no? Pero eso, si te gusta comer, tienes que saber guisar. Y si te gusta comer y tienes que saber guisar, analiza lo que comes y qué es lo que más te gusta y júntalo. Es muy fácil y hay que tener imaginación, y con 4 cosas que tengas seguro que puedes hacer algo. Tienes las bases de las legumbres, de las pastas, de los arroces, de todo esto que casa y cocina con todo, y que seguro que va a salir bien. Eso es lo primero, que le pierdan el miedo. Y bueno, que no se metan en camisas de 11 varas. Eso que te dijeron, esto se corta, esto no se corta, unas cosas son verdad y otras son mentira. ¿Y por qué se cortan o por qué se estropean en un momento determinado? Solo la experiencia de muchos años en el mismo sitio, a la misma temperatura y con los mismos instrumentos, llegas a poder saber por qué pasa. Total. Entonces, oye, no hagas el embutido un día con mucho calor. Pues claro, eso, si tiene que adobar y aserenar, ¿cómo lo vas a hacer un día que haya 15 grados o 20 de temperatura? Pues tienes que hacerlo a poder ser un día que nieve o que hiele mucho. Y eso saldrá, porque ni se puede congelar, ni se puede pasar de calor.
Con lo cual, las mendongueras, las que sabemos hacer los chorizos o que sabemos hacer los embutidos, morcillas, chorizos y demás, tenemos mucho miedo a la temperatura o mucha... Respeto. Antes decían, una mujer no puede tocar la carne del cerdo cuando está indispuesta, cuando tiene la menstruación. Una mujer y un hombre, que siempre que tenga 2 grados que tenemos las mujeres cuando menstruamos de temperatura más en el cuerpo. Eso era lo que hacía que estropeara los mendongos. La temperatura que esa mujer tenía en sus manos. Claro. Entonces, es la base fundamental de un buen adobo, es la temperatura. Y así, pues, qué sé yo, mogollones. Echa la cebolla a la tortilla si te gusta con cebolla, si la vas a hacer con cebolla y tienes alguno que a lo mejor tienes miedo que no le guste o que tal, échala muy pronto, échala cuando las patatas y pícala muy fina. No se van ni a enterar, nadie se va a enterar si tiene cebolla o no. Como mucho te lo preguntarán. Esto seguro que más de un oyente que no le guste la cebolla dirá que no lo escuche mi madre o que no lo escuche mi marido o quien sea. Pues Amada, es como para estar escuchándote con mucha calma, como decíamos, cocinando con tranquilidad el podcast, pero los tiempos son los que son. Muchísimas gracias por toda la labor que hacéis como Club de Guisanderas, por este trabajo conjunto que habéis hecho con Eduarda Méndez Riestra para seguir haciendo historia de la cocina asturiana. Y gracias personalmente, Amada, por tu tiempo y por esa paz que transmites hablando de lo que es tu pasión y profesión, que es la cocina asturiana. Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes que se lo merecen. Pues cerramos este episodio de Queremos ayudarte. Seguimos con el claim la calidad que te sienta bien, y yo creo que precisamente la calidad está en el producto y está en las manos que elaboran esos platos. Así que muchas gracias a todos los oyentes y nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio ha sido posible gracias a Mau 5 Estrellas sin filtrar. Suscríbete a Queremos ayudarte, un podcast de más y más supermercados. La calidad que te sienta bien.